En una aldea abandonada, perdida entre campos y bosquecillos, donde el tiempo parecía haberse detenido y la vida se desvanecía lentamente bajo el peso del abandono, vagaba una vieja pastora alemana llamada Greta. Su pelaje, antaño negro con manchas rojizas brillantes, reluciente como el carbón bajo el sol, ahora estaba opaco, apelmazado en mechones, impregnado de barro, polvo y espinas que se enganchaban en ella entre las ortigas y los cardos. Greta cojeaba sobre tres patas, la cuarta la había perdido hacía muchos años, cuando, siendo aún joven y llena de vigor, quedó atrapada en una trampa oxidada escondida en la hierba alta junto al río. Los dientes metálicos se cerraron sobre su pata con tal fuerza que aulló de dolor y la sangre manchó la hierba. Sus dueños la salvaron entonces, la llevaron al veterinario, pero no pudieron salvar la pata. El dolor de esa herida se había atenuado con el tiempo, pero cada paso le recordaba el pasado, los días en que era amada, necesitada, cuando su cuenco estaba lleno y las noches eran cálidas. Greta estaba sola. Sus dueños, una joven familia con 2 hijos, abandonaron la aldea cuando la última escuela cerró y el trabajo se convirtió en un espejismo en aquel lugar olvidado por Dios. Se mudaron a la ciudad en busca de una vida mejor, dejando a Greta en la puerta de la casa, como si fuera un mueble viejo, innecesario en su nuevo mundo. Recordaba ese día, el rugido del motor, el llanto de los niños, el ajetreo de los preparativos. Estaba sentada en el porche, con la mirada fija en el camino por donde desapareció su coche. Al principio, los esperó, día tras día, semana tras semana, con la cabeza girada hacia la carretera. No entendía por qué no regresaban, por qué su cuenco permanecía vacío, porque la casa, donde dormía junto a la chimenea, ahora estaba en silencio y las ventanas se cubrían de telarañas. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. La esperanza de que sus dueños volvieran se desvanecía, pero Greta no se rendía. Era una perra, y los perros no saben traicionar, incluso cuando son traicionados. Ahora Greta sobrevivía como podía. Aprendió a encontrar sobras en las casas abandonadas, donde a veces quedaban manzanas podridas caídas de los árboles o un pedazo de pan endurecido dejado por un viajero perdido que llegaba a la aldea por error. Sabía dónde buscar agua, en un pozo viejo donde el agua de lluvia se acumulaba en un cubo oxidado, o en los charcos tras una tormenta, si no estaban demasiado sucios. A veces encontraba huesos dejados por otros perros y los roía hasta que le dolían los dientes. Por las noches, se escondía de la lluvia y el frío en un viejo granero al borde de la aldea. El granero estaba en ruinas, con un tejado agujereado por donde goteaba el agua y el viento silbaba como si llorara su destino. Greta se acurrucaba en un montón de paja vieja, su cuerpo temblaba de frío, pero se dormía porque sabía que la mañana llegaría y tendría que seguir adelante. La vida de Greta era una lucha, cruel e implacable. Cada mañana despertaba con dolor en las articulaciones, cada noche se dormía con el estómago vacío. Su andar de 3 patas hacía de cada paso una prueba, cojeaba, tropezaba con raíces, resbalaba en el barro, pero seguía adelante. Evitaba a las manadas de perros salvajes que a veces aparecían en el horizonte, con ojos brillando de hambre y ladridos llenos de amenazas. Greta sabía que no podría pelear con ellos, estaba demasiado vieja, demasiado débil, su cuerpo estaba desgastado por años de vagabundeo. Pero era lista. Conocía cada rincón de la aldea, donde esconderse en los matorrales de sauce junto al río, donde esperar a que pasara una tormenta bajo un puente viejo, donde encontrar sombra en un día caluroso. Aprendió a ser invisible, a fundirse con el paisaje como una sombra, pero su corazón seguía latiendo y en él ardía una esperanza débil, casi intangible, pero inextinguible. A veces, Greta subía a una colina que dominaba la aldea. Allí, entre la hierba alta, donde el viento soplaba libremente y el mundo parecía infinito, se sentaba y miraba la puesta de sol. Su silueta, mutilada pero orgullosa, parecía parte del paisaje, como un roble viejo que sigue en pie a pesar de las tormentas y los relámpagos. No ladraba sin motivo, no aullaba a la luna como otros perros. Greta era silenciosa, como si guardara un secreto que nadie quería escuchar. Sus ojos, fijos en la distancia, veían no solo los campos, los bosques y el cielo gris, sino también el pasado, noches cálidas junto a la chimenea, risas de niños, la mano de su dueño acariciando su cabeza,
el olor a pan recién horneado que llegaba desde la cocina. No sabía si algo la esperaba en el futuro, pero esa tarde de otoño, cuando un viento frío trajo el olor a humedad, hojarasca y desgracia, Greta sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Sus orejas se movieron, levantó la cabeza, su nariz aspiró el aire, y su corazón, que había latido en soledad durante tantos años, comenzó a latir más rápido. Algo la llamaba, y ella, a pesar del dolor y la debilidad, estaba lista para responder. El otoño en la aldea era severo, casi cruel, con sus vientos fríos, cielos grises y una humedad interminable que impregnaba todo a su alrededor. Las hojas, caídas de los abedules, álamos y manzanos viejos, cubrían la tierra con una alfombra húmeda y resbaladiza que crujía bajo las patas y se adhería al pelaje. El aire olía a hojarasca podrida, hierba en descomposición y un frío que calaba hasta los huesos, haciendo temblar incluso en las horas más cálidas del día. El cielo, bajo y pesado, como si fuera de plomo, aplastaba los hombros, y el viento, aullando entre las ramas desnudas, cantaba una canción melancólica que daban ganas de esconderse. Greta caminaba por un sendero conocido, sus patas se hundían en el barro, y su andar de 3 patas hacía que cada paso fuera casi insoportable. Estaba hambrienta, llevaba 4 días sin encontrar nada más que un puñado de bayas podridas que crecían en un jardín abandonado detrás de una iglesia vieja. Las bayas eran agrias, casi incomestibles, con un sabor amargo, pero Greta las tragó porque el hambre era más fuerte que el orgullo, más fuerte que el dolor, más fuerte que todo. Su estómago rugía, su cuerpo temblaba de debilidad, y sus ojos, aunque conservaban una chispa, estaban opacos por el cansancio. Pero seguía adelante, porque el movimiento era su manera de recordarse que aún estaba viva, que su corazón aún latía, que su esperanza, aunque débil, aún ardía. De repente, sus orejas, aún sensibles a pesar de la edad y los años de privaciones, captaron un sonido. Era débil, apenas audible, casi disuelto en el ruido del viento, pero persistente, como una señal de socorro, como el grito de un alma que teme desvanecerse. Era una voz humana, llena de desesperación, miedo y dolor. Greta se detuvo, su corazón comenzó a latir con fuerza, y el pelaje de su nuca se erizó, como si presintiera una desgracia. Giró la cabeza hacia el pantano, que se extendía al borde de la aldea, más allá de un viejo puente de madera inclinado por el tiempo. El pantano era un lugar peligroso, casi místico, envuelto en leyendas y temores. El lodo negro, oculto bajo una engañosa capa de hierba, musgo y montículos, podía engullir una vaca, un carro o una persona si ésta daba un paso en falso. Los lugareños lo evitaban, contaban historias aterradoras, de un pastor que desapareció en el pantano hace 20 años, dejando solo su sombrero en la superficie, de un caballo que se hundió hasta el cuello mientras su dueño lloraba, incapaz de ayudarlo, de luces extrañas que parpadeaban sobre el agua por la noche, como almas de los que no lograron salir. Greta conocía esas historias, las había oído cuando era cachorra, acostada a los pies de sus dueños mientras tomaban té y susurraban junto a la chimenea. Pero el grito venía de allí, y no cesaba, volviéndose más débil, pero aún desesperado, como si la persona que lo emitía se aferrara a las últimas migajas de esperanza. Greta, a pesar del dolor en las patas, la debilidad, el hambre y el miedo, corrió hacia el pantano. Sus movimientos eran torpes, casi patéticos, tropezaba con raíces, resbalaba en el barro, su andar de 3 patas la ralentizaba, obligándola a gastar fuerzas en cada paso. Sus articulaciones crujían, sus músculos temblaban, y su respiración era pesada, casi ronca. Pero no se detuvo. Un instinto, el mismo que la había mantenido viva todos esos años. La guiaba hacia adelante, como un hilo invisible que la conectaba con ese grito. No pensaba en que podría hundirse ella misma, en que sus fuerzas estaban al límite, en que ella, vieja y débil, podría no lograrlo. Greta era una perra, y los perros no piensan en las consecuencias, actúan cuando oyen un llamado, cuando sienten que alguien los necesita. Al llegar al borde del pantano, se detuvo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, distinguieron una figura en el lodo negro. Era un hombre mayor, luchando en el barro. Estaba hundido hasta las rodillas en el pantano, su rostro pálido por el frío y el miedo,
y sus manos, temblorosas y resbaladizas por el barro, se aferraban a montículos, hierba, cualquier cosa que pudiera ofrecer el más mínimo apoyo. Su abrigo, viejo pero de buena calidad, con el cuello desgastado, estaba empapado y lo arrastraba hacia abajo, como un ancla, y sus botas, pesadas por el barro, estaban tan hundidas que no podía sacarlas. Cada movimiento empeoraba su situación, se hundía más, el lodo chasqueaba, como si estuviera vivo, listo para tragárselo entero. Gritaba, su voz era ronca, casi quebrada, ayuda. Alguien. Por favor. No me dejen. Pero no había nadie alrededor, solo el viento, que rugía entre las ramas desnudas, y el lejano ladrido de perros salvajes que vagaban en algún lugar más allá de la colina, indiferentes a sus súplicas. Greta dio un paso más cerca, sus patas tocaron la tierra húmeda en el borde del pantano, el frío la caló hasta los huesos. Ladró, fuerte, agudo, insistente, su voz cortó el silencio, como una señal de que estaba allí, de que no lo dejaría hundirse. El hombre levantó la cabeza, sus ojos, llenos de desesperación y miedo, se encontraron con los de ella. Vio a una perra vieja, mutilada, con el pelaje sucio, con un andar de 3 patas, y en su corazón brilló una sombra de duda, ¿cómo podría ayudarlo esta criatura débil y exhausta? Pero Greta, como si leyera sus pensamientos, se tumbó en la tierra, su vientre tocó la hierba fría y húmeda. Estiró la cabeza hacia él, su viejo collar, desgastado, descolorido, pero aún resistente, quedó al alcance. Ladró, animándolo, sus ojos brillaban con determinación, como diciendo, resiste, no me iré. Greta estaba lista, incluso si este fuera su último acto, incluso si el pantano la tragara a ella también. Esperó, su corazón latía al unísono con el de él, y sabía que no retrocedería. Iván Petrovich, así se llamaba el hombre, luchaba en el pantano, sintiendo como el lodo frío y pegajoso lo arrastraba lentamente, como una criatura viva y hambrienta. Sus piernas, hundidas hasta las rodillas en el barro, parecían encadenadas a grilletes invisibles, y su abrigo, empapado de agua y lodo, lo tiraba hacia abajo, como un ancla atada a su cuerpo. Estaba al borde del pánico, su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar, su respiración se entrecortaba, convirtiéndose en inspiraciones cortas y dolorosas, y sus manos, resbaladizas por el barro, se aferraban a la hierba, que se arrancaba bajo su peso, como papel fino. Gritaba, hasta que su voz se quebró, transformándose en un gemido débil que se disolvía en el aire húmedo. El frío le calaba los huesos, su cuerpo temblaba, y sus fuerzas se desvanecían con cada segundo, como arena que se escapa entre los dedos. Ya empezaba a pensar que ese era el final, que el pantano sería su tumba, que nadie lo encontraría allí, en ese lugar olvidado donde ni siquiera cantaban los pájaros. Pero de repente la vio, una vieja pastora alemana, tumbada en el borde del pantano, con ojos llenos de determinación, con un pelaje sucio pero que aún conservaba rastros de su antigua belleza. Greta lo miraba, su ladrido era fuerte, casi desesperado, pero había en él una fuerza que lo hacía aferrarse a la vida. Estaba tumbada en la tierra, su vientre tocaba la hierba húmeda y su hocico estaba estirado hacia él, como un puente entre la vida y la muerte. Su collar, viejo, desgastado, con una inscripción descolorida que ya no se podía leer, era lo único a lo que podía agarrarse. Iván Petrovich, reuniendo las fuerzas que le quedaban, se estiró hacia ella. Sus dedos, temblorosos, fríos, resbaladizos por el barro, se cerraron alrededor del cuero. Sintió como el collar se tensaba y comprendió que Greta no solo estaba allí, estaba tirando. Sus patas, 3, heridas pero aún fuertes, se clavaron en la tierra, las uñas se hundieron profundamente, dejando surcos, y sus músculos se tensaron bajo el pelaje sucio, temblando por el esfuerzo. Greta tiraba, lentamente, con obstinación, a pesar del dolor que atravesaba sus viejas articulaciones, a pesar de la debilidad que atenazaba su cuerpo tras días sin comer. Iván Petrovich se aferraba al collar con una mano, con la otra agarraba hierba, montículos, cualquier cosa que pudiera ofrecerle el más mínimo apoyo. Su cuerpo temblaba de frío, tensión y miedo, pero sentía que Greta no se rendía. Ella gruñía, su voz era baja, casi animal, pero no había rabia en ella, sino determinación, una fuerza que emanaba de su propio corazón.
Sus patas resbalaban en la tierra húmeda, las uñas se aferraban a las raíces, pero volvía a apoyarse una y otra vez, su cuerpo temblaba, y sus costados subían y bajaban por la respiración pesada. Iván Petrovich, inspirado por su tenacidad, comenzó a moverse. Se impulsaba, aferrándose a la hierba, a los montículos, a los terrones de tierra que se deshacían bajo sus dedos. Sus piernas, pesadas por el barro, lentamente, milímetro a milímetro, comenzaron a liberarse de la presa del pantano. Sentía como el lodo resistía, chasqueaba, lo tiraba hacia atrás, pero Greta era más fuerte. Sus ojos, brillando en la penumbra, parecían decir, no te rindas, estoy contigo. Los minutos parecían una eternidad. El pantano no quería soltar a su presa, chasqueaba, burbujeaba, tiraba, como un ser vivo que anhelaba devorarlos a ambos. Pero Greta era más fuerte. Su voluntad, su corazón, su instinto eran más fuertes que el lodo negro, más fuertes que el frío, más fuertes que el miedo. Poco a poco, Iván Petrovich comenzó a salir, primero sus rodillas tocaron tierra firme, luego sus caderas, y finalmente sus piernas, pesadas, cubiertas de barro, se liberaron del pantano. Se desplomó sobre la hierba, su pecho subía y bajaba, su respiración era entrecortada, casi dolorosa, y su corazón latía como un martillo. Yacía, mirando el cielo gris, sintiendo como la vida, que casi había perdido, regresaba a él. Su cuerpo temblaba, la ropa se pegaba a su piel, pero estaba vivo. Greta, exhausta, se tumbó a su lado, sus costados subían y bajaban rápidamente, y su lengua colgaba por el cansancio. Respiraba con dificultad, sus ojos estaban entrecerrados, pero había en ellos una calma, casi un orgullo. Había hecho lo imposible, y lo sabía. Iván Petrovich, recuperando el aliento, se volvió hacia la perra. Su rostro, cubierto de barro, se suavizó, y sus ojos, aún llenos de miedo, se llenaron de gratitud. Extendió la mano y tocó suavemente su cabeza, sus dedos, fríos y temblorosos, se hundieron en su pelaje. Greta, acostumbrada a evitar a los extraños, no se apartó. Lo miró, y en su mirada había algo humano, una mezcla de alivio, orgullo y, tal vez, esperanza. Gracias, pequeña, susurró, y su voz temblaba no solo por el frío, sino por las emociones que lo abrumaban. Miraba a Greta, su cuerpo mutilado, sus ojos cansados, su pelaje sucio, y entendía que esta perra le había dado una segunda oportunidad. No sabía cómo había llegado allí, porque ella, vieja, débil, de 3 patas, lo había arriesgado todo, pero sabía una cosa, no la dejaría. Greta, sintiendo el calor de su mano, cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, sintió que su esperanza, su fe en el bien, no había sido en vano. Lo había salvado, y tal vez, él la salvaría a ella. Iván Petrovich estaba sentado en el borde del pantano, temblando de frío, conmoción y agotamiento. Su ropa estaba impregnada de barro, su abrigo, pesado por el agua, se pegaba a su cuerpo, sus botas chasqueaban, y su cuerpo parecía de plomo, como si el pantano aún lo sujetara. Sus manos temblaban, su rostro estaba cubierto de barro, y su cabello, canoso y húmedo, se adhería a su frente. Pero estaba vivo, y todo gracias a la vieja perra que yacía a su lado, respirando con dificultad, sus ojos brillando en la penumbra, y su pelaje, mojado y sucio, pegado al cuerpo, haciéndola parecer aún más miserable. Greta lo miraba, su mirada era tranquila pero cautelosa. Como si esperara qué pasaría después. Iván Petrovich, a pesar del cansancio, entendió que no podía dejarla allí. Esta perra, abandonada, mutilada, hambrienta, lo había salvado, y sentía que debía devolverle el favor. Su corazón, endurecido por años de soledad, se estremeció. Sabía que Greta no era solo una perra. Era un milagro, enviado a él en el momento en que estaba al borde, cuando la muerte ya le respiraba en la nuca. Vamos, pequeña, dijo, levantándose con dificultad. Su voz era ronca, pero suave, casi cariñosa, como si hablara con un niño o un viejo amigo. Extendió la mano, no para agarrarla, sino para mostrar que no le haría daño. Greta, aunque con cautela, se puso de pie.
Sus patas temblaban de cansancio, y su andar de 3 patas hacía sus movimientos torpes, casi dolorosos. No confiaba en las personas, demasiadas veces la habían traicionado, demasiadas veces había visto cómo las manos que acariciaban luego la empujaban, como las voces que la llamaban después se silenciaban. Pero en este hombre había algo que la hizo dar un paso adelante. Tal vez era su mirada, llena de gratitud y cansancio, o su voz, en la que no había amenaza, solo calidez. Greta lo siguió, manteniendo la distancia, pero sin quedarse atrás, sus ojos vigilaban cada uno de sus movimientos. El camino hacia la casa de Iván Petrovich fue largo y arduo. Vivía en una aldea vecina, a media hora a pie, en una modesta casa de una planta con un porche torcido, una estufa vieja que humeaba en los días húmedos y un jardín invadido por malas hierbas. Sus pasos eran pesados, la ropa se pegaba a su cuerpo y el frío le calaba los huesos, pero no se detuvo, mirando de vez en cuando para asegurarse de que Greta lo seguía. Ella cojeaba, sus patas resbalaban en el barro, su respiración era pesada y su cuerpo temblaba de cansancio y frío. Pero no se quedaba atrás. Sus ojos estaban alerta, pero en ellos apareció una chispa, débil pero viva, como si sintiera que este hombre no la abandonaría, al menos no ahora. El camino serpenteaba a través de un campo, pasando por un cementerio viejo donde las cruces estaban inclinadas por el tiempo, pasando por una granja abandonada donde el viento golpeaba las puertas oxidadas. El crepúsculo se espesaba, el cielo se volvía de un azul oscuro y el aire se volvía aún más frío, pero seguían adelante, unidos por un hilo invisible que había surgido en el momento en que Greta lo salvó. La casa de Iván Petrovich era sencilla, casi austera, pero conservaba huellas del pasado que la hacían viva. Las paredes, descoloridas por el tiempo, estaban decoradas con fotos antiguas. Anna, su esposa, sonreía en una de ellas, sus ojos brillaban con juventud, en otra, estaban juntos, jóvenes, tomados de la mano junto al río. Un calendario viejo, colgado de un clavo, estaba abierto en 2018, como si el tiempo en esa casa se hubiera detenido. Una alfombra gastada en el suelo, una mesa de madera cubierta con un mantel descolorido, y el olor a madera vieja llenaban el espacio. Iván Petrovich vivía solo desde que Anna murió hace 5 años de una enfermedad que la llevó rápido, pero con sufrimiento. La soledad había sido su compañera, su sombra, su castigo. Se había acostumbrado al silencio, al vacío, a los días que se arrastraban como nubes grises, pero ahora, mirando a Greta, sintió que el silencio retrocedía, que el vacío podía llenarse. Abrió la puerta, dejando pasar a la perra primero. Greta se detuvo en el umbral, su nariz olfateaba nerviosamente los olores desconocidos, madera vieja, humo, patatas cocidas, jabón con el que lavaba sus camisas. Tenía miedo, sus orejas estaban pegadas y su cuerpo estaba tenso, como si esperara una trampa. Pero el hambre y el frío vencieron al miedo. Entró, sus uñas resonaban suavemente en el suelo de madera y sus ojos examinaban cada rincón, cada objeto, como si intentara entender qué la esperaba allí. Iván Petrovich cerró la puerta, cortando el viento frío, y lo primero que hizo fue encender la estufa. Los leños, cuidadosamente apilados en un rincón, crepitaron, llenando la habitación de calor y luz, y el olor a humo se mezcló con una comodidad que no se sentía en esa casa desde hacía mucho tiempo. Se quitó el abrigo mojado. Se cambió a unas zapatillas viejas, gastadas pero cómodas, y puso una olla en la estufa. En el refrigerador encontró sobras de carne, un poco de cereal, una zanahoria y un trozo de tocino. Cocinó un guiso, añadiendo trozos de carne, y el aroma de la comida, cálido, casi hogareño, llenó la casa, haciendo que Greta levantara la cabeza. Greta, sentada en un rincón, lo observaba con cautela. Sus orejas estaban pegadas, su cuerpo tenso, como si esperara que la comida fuera una trampa, que la echaran tan pronto como se relajara. Cuando él puso frente a ella un cuenco lleno de guiso caliente y aromático, se quedó inmóvil. Sus ojos miraban la comida, luego a él, como si no creyera que era para ella, que alguien pudiera darle comida simplemente así, sin condiciones. Come, pequeña, dijo, alejándose para no asustarla, su voz era suave, casi suplicante. Greta se acercó al cuenco, su nariz tocó la comida, inhaló el aroma, y su estómago,
contraído por el hambre, no resistió. Comenzó a comer, con avidez pero con cuidado, como si temiera que la comida desapareciera, como un espejismo, como todo lo bueno en su vida. Comía, y Iván Petrovich la miraba, sentado en la mesa, sus manos rodeando una taza de té, y su corazón se apretaba por la pena, la gratitud y algo más que no podía nombrar. Sabía que Greta se quedaría con él. No porque la hubiera salvado, sino porque ambos estaban solos, ambos habían sido abandonados, y estaban destinados a encontrarse en este mundo frío y vacío. La mañana después del rescate fue tranquila, casi sagrada, como si la propia naturaleza hubiera decidido darles un respiro. El sol, tímido y pálido, se filtraba a través de los cristales sucios de las ventanas, iluminando la modesta habitación de Iván Petrovich con rayos dorados. Las motas de polvo danzaban en el aire, y el olor a leña quemándose en la estufa se mezclaba con el aroma del té recién preparado. Greta dormía en una manta vieja que él había extendido para ella en un rincón junto a la estufa, donde hacía más calor. Sus costados subían y bajaban lentamente, y sus patas temblaban en sueños, como si corriera por los campos de su pasado, donde era joven, donde sus patas estaban intactas y el mundo era amable. Su pelaje, aún sucio, pero ya no tan apelmazado, brillaba bajo la luz matinal, y su respiración era tranquila, casi apacible, como si por primera vez en años durmiera sin miedo. Iván Petrovich, sentado en la mesa con una taza de té negro, la miraba y pensaba en lo extraña que es la vida. Ayer estaba al borde de la muerte, su vida pendía de un hilo, y hoy, en su casa, dormía una perra que le había dado una segunda oportunidad. Miraba su cuerpo mutilado, sus ojos cansados, cerrados en el sueño, y entendía que estaba enferma, débil, agotada por años de vagabundeo. No podía dejarla sin ayuda, sería una traición, no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. Al día siguiente, Iván Petrovich decidió llevar a Greta al veterinario en un pueblo cercano, donde había una pequeña clínica conocida en la región. Su viejo, Siguli, traqueteando, con asientos desgastados y un motor que siempre fallaba, avanzaba lentamente por un camino lleno de baches, levantando nubes de polvo. Greta estaba sentada en el asiento trasero, sus ojos llenos de ansiedad y su cuerpo temblaba por el entorno desconocido. No le gustaban los coches, le recordaban el día en que sus dueños se fueron, dejándola sola, el rugido del motor, el polvo que se levantó tras su coche. Iván Petrovich hablaba con ella, su voz era tranquila, casi arrulladora, todo está bien, pequeña, solo vamos a curarte, no es nada grave. Greta no entendía las palabras, pero el tono de su voz la calmaba, y se acostó, apoyando el hocico en las patas, sus ojos siguiendo los campos y árboles que pasaban por la ventana. El veterinario, una mujer mayor llamada Elena Ivanovna, los recibió con una sonrisa amable que suavizaba su rostro severo. Era conocida en la región por su amor por los animales y su habilidad para tratar incluso a los pacientes más descuidados, aquellos de los que otros médicos se daban por vencidos. Elena Ivanovna llevó a Greta a la consulta, donde olía a medicinas, alcohol y algo dulzón. Examinó a la perra, sus manos. Seguras pero suaves, palpaban el pelaje, la piel, las articulaciones. Greta temblaba, sus orejas estaban pegadas y sus ojos se movían nerviosamente, pero no gruñía, la presencia de Iván Petrovich, de pie a su lado, la calmaba. La vieja es fuerte, pero está muy descuidada, dijo Elena Ivanovna, frunciendo el ceño. Infección en los oídos, piel inflamada, articulaciones desgastadas, desnutrición, anemia. Debe haber vagado durante años. Pero con cuidados y medicinas, vivirá aún, y vivirá bien, créame. Limpió las heridas de Greta, lavó sus oídos, cortó el pelaje apelmazado, que caía al suelo en mechones, dejando al descubierto una piel pálida e inflamada. Greta gruñía, su cuerpo se tensaba, pero Iván Petrovich la sostenía por el collar, acariciaba su cabeza y susurraba, aguanta, pequeña, es por tu bien, pronto terminará. Elena Ivanovna le puso inyecciones de antibióticos, le dio vitaminas y escribió una larga lista, pomada para la piel, gotas para los oídos, pastillas para las articulaciones, alimento especial que ayudaría a Greta a recuperar fuerzas.
En casa, Iván Petrovich se puso manos a la obra con un entusiasmo que no sentía desde hacía años, desde que Anna estaba viva, y juntos hacían planes, soñaban, reían. Compró todo lo que Elena Ivanovna recetó, gastando casi toda su pensión, pero no lamentó ni un céntimo. Cada mañana y noche limpiaba los oídos de Greta, pasando cuidadosamente un algodón empapado en medicina, aplicaba pomada curativa en su piel, que olía a hierbas y menta, y le daba pastillas, escondiéndolas en trozos de salchicha, pan o incluso patata cocida, para que no las rechazara. Greta, aunque no de inmediato, comenzó a confiar en él. Ya no se estremecía cuando él se acercaba, no agachaba las orejas, no lo miraba con sospecha. Su pelaje, limpio de suciedad, comenzó a brillar, las manchas negras y rojizas volvieron a ser vibrantes, y sus ojos, antes opacos, se iluminaron con vida, como si en ellos se hubiera encendido una nueva luz. Iván Petrovich construyó para ella una cama suave con un colchón viejo, forrado con tela resistente que encontró en el cobertizo, e incluso ideó un arnés para sostenerla al caminar, aliviando la presión en sus articulaciones desgastadas. La llevaba a paseos cortos por el patio, esperaba pacientemente mientras ella cojeaba, deteniéndose para olfatear la hierba o mirar un pájaro que volaba, y se alegraba cuando, por primera vez, movió la cola al verlo con un cuenco de comida. Greta cambió su vida, llenándola de un propósito que no sentía desde que perdió a Ana. Iván Petrovich, acostumbrado al silencio y la soledad, ahora hablaba con ella, le contaba sobre el pasado, sobre su esposa, sobre la aldea, sobre cómo él y Ana soñaban con tener hijos, pero el destino decidió lo contrario, sobre cómo amaba pasear con ella por el bosque, recoger setas, escuchar su risa. Greta escuchaba, acostada a sus pies, sus ojos lo seguían, y su presencia llenaba la casa de un calor que no había sentido en años. Lo seguía a todas partes, al huerto, donde él cavaba patatas, al cobertizo, donde guardaba la leña, incluso al buzón en la carretera, donde recogía los periódicos. Los vecinos, al verlos juntos, sonreían, sus rostros, normalmente sombríos por las preocupaciones, se suavizaban. Vaya pareja, bromeaban, mirando cómo Greta cojeaba junto a Iván Petrovich. El viejo y su amiga de tres patas son tal para cual. Iván Petrovich solo asentía, escondiendo una sonrisa en las comisuras de los labios. Sabía que Greta no era solo una perra. Era su amiga, su salvación, su razón para levantarse por las mañanas, encender la estufa, cocinar guiso. Era su milagro, y estaba dispuesto a hacer todo para que su vida, tan llena de dolor durante tanto tiempo, fuera feliz. Había pasado un año desde el día en que Greta sacó a Iván Petrovich del pantano, de la ciénaga fría y negra que casi se convirtió en su tumba. La aldea, aún silenciosa, abandonada, con cercas torcidas, patios invadidos por malas hierbas y casas vacías, ahora parecía menos sombría, menos desesperanzada. Algo había cambiado, como si la presencia de Greta e Iván Petrovich hubiera insuflado nueva vida a ese lugar. La casa de Iván Petrovich se había transformado. Había reparado el porche, reemplazando las tablas podridas por otras nuevas que olían a madera fresca, lavó las ventanas, que ahora brillaban como espejos, reflejando el sol del atardecer, pintó la cerca, aunque la pintura era vieja, encontrada en el cobertizo. En el patio, donde antes solo crecían malas hierbas, plantó varios arbustos de lilas en memoria de su esposa Anna, y sus hojas verdes ya prometían florecer la próxima primavera. Incluso instaló un banco junto al porche, donde le gustaba sentarse por las noches, mirando las estrellas, con Greta acostada a sus pies. Pero el mayor cambio era Greta, la vieja pastora alemana, antes flaca, enferma, con un pelaje que parecía un trapo sucio, ahora lucía saludable, bien cuidada y casi feliz, tanto como un perro puede estarlo. Su pelaje, negro con manchas rojizas, brillaba al sol como la seda, y sus ojos, antaño opacos por la tristeza y el dolor, resplandecían de alegría, paz y algo más que podría llamarse gratitud. Seguía teniendo tres patas, y su andar nunca sería ligero, nunca tendría la gracia de su juventud, pero eso no le impedía vivir plenamente, disfrutando cada día en su nuevo hogar. Greta aprendió a correr, aunque torpemente, por el patio, persiguiendo mariposas o la sombra de una nube, aprendió a alegrarse, moviendo la cola con tanta fuerza que golpeaba sus costados, aprendió a confiar,
acostándose a los pies de Iván Petrovich sin temor a que se fuera, como los demás. Su cuerpo, aunque llevaba las cicatrices del pasado, era fuerte, y su corazón, que había latido en soledad durante tantos años, ahora estaba lleno de amor. Greta se convirtió en la sombra de Iván Petrovich, su compañera fiel, su familia. Por las mañanas lo despertaba, tocando su mano con su nariz fría, sus ojos brillaban como diciendo, es hora de levantarse, el día espera. Juntos iban por leña, que él apilaba cuidadosamente junto al cobertizo, y Greta cojeaba orgullosamente a su lado, su nariz olfateando el aire y sus orejas captando cada sonido. Durante el día, se acostaba junto al porche, calentándose al sol, su pelaje brillaba, y sus ojos seguían a los pájaros que se posaban en la cerca. Ladraba a los gatos de los vecinos que intentaban colarse en el patio, y levantaba la cabeza, como diciendo, esta es mi casa, y la protejo. Su ladrido, antes débil y ronco, ahora era claro, lleno de vida, y resonaba por la aldea, haciendo sonreír a los vecinos. Por las noches, se sentaban junto a la chimenea, donde los leños crepitaban, llenando la habitación de calor, comodidad y el olor a resina. Greta se estiraba en su cama, sus ojos seguían las llamas, y Iván Petrovich leía un libro viejo, a veces interrumpiéndose para acariciarla o contarle algo que se le venía a la mente. Su vida era sencilla, casi rutinaria, pero en esa simplicidad había una felicidad que ambos habían perdido durante tanto tiempo. Los vecinos notaron cómo había cambiado Iván Petrovich. Él, antes reservado, silencioso, casi invisible, ahora saludaba primero, su voz era cálida, y sus ojos estaban vivos. Bromeaba, contaba historias de su juventud, de cómo pescaba en el río, de cómo construyó la casa con Ana, de cómo bailaban al son de la radio en su primer año de matrimonio. Incluso invitó a los vecinos a tomar té en su cumpleaños, algo que no había hecho desde los tiempos de Anna. En la mesa había pasteles que horneó una vecina, mermelada de frambuesas recolectadas el verano pasado, y té preparado en un samovar viejo que le heredó su abuelo. Greta, sentada orgullosamente a los pies de su amo, aceptaba las caricias de los invitados, su pelaje brillaba, y sus ojos resplandecían, como si entendiera que también era su celebración. Todo es por Greta, decía Iván Petrovich, mirando a la perra con una sonrisa que suavizaba sus arrugas. No solo me sacó del pantano, sino también de la tristeza, del vacío en el que vivía. Los vecinos asentían, viendo cómo Greta movía la cola al recibirlos, o cojeaba junto a Iván Petrovich, su andar de tres patas era lento, pero seguro, lleno de dignidad. Se convirtió en una leyenda local, una heroína de tres patas que demostró que incluso en el alma más débil hay una fuerza capaz de cambiar el destino, de devolver la vida donde solo había oscuridad. Greta, acostada a los pies de Iván Petrovich, sabía que había encontrado un hogar. Su corazón, que había guardado la esperanza durante tantos años, ahora estaba lleno de amor, paz y la certeza de que ya no estaba sola. Ya no temía la soledad, no esperaba traiciones, no se sobresaltaba con cada ruido, como antes. Miraba a su humano, y sus ojos decían, estamos juntos, y eso es suficiente. Iván Petrovich, acariciándola, pensaba en cuánto había cambiado esta perra su vida. Le había devuelto la alegría, el propósito, la familia. Recordaba cómo la vio por primera vez en el pantano, cómo sus ojos brillaban con determinación, cómo ella, a pesar de su debilidad, hizo lo imposible, sacándolo de la muerte. Greta no era solo una perra, era su milagro, su salvación, su otra mitad, su razón para vivir. Sus días transcurrían con calma, pero cada uno estaba lleno de pequeñas alegrías, el ladrido matutino de Greta cuando el cartero traía el periódico, su pelaje cálido bajo la mano de Iván Petrovich, sus paseos por el sendero, donde ella cojeaba orgullosamente, sin quedarse atrás, su suave gemido cuando él le rascaba detrás de la oreja. Estaban juntos, y eso era suficiente. En su pequeño mundo, donde solo estaban ellos dos, eran felices. Greta, quedándose dormida junto a la chimenea, sabía que su lucha, su fe, su esperanza la habían llevado hasta allí, a un hogar donde la querían, donde acariciaban su pelaje, donde su cuenco siempre estaba lleno. Y Iván Petrovich, mirándola, sabía que nunca estaría solo mientras tuviera a Greta, su heroína de tres patas, su familia, su luz en la oscuridad.